de Números Universo Matemático. En este video estaremos hablando acerca del máximo común divisor. Bueno, comenzaremos definiendo, bueno, la palabra lo dice divisor, pero es mejor definirlo en detalle, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos al número 12, un ejemplo. Entonces, si nos piden los divisores del 12, normalmente los textos escolares lo escriben de esta forma. Al igual que con el mínimo común múltiplo, una letra mayúscula para divisor y escriben el 12. Bueno, la idea consiste básicamente en recurrir a este truco de la rayita para hacer la descomposición factorial. Termina en par, es divisible entre 2, entonces decimos mitad de 12, escribimos el resultado acá, 6. Termina en par, otra vez lo dividimos entre 2, 3. Finalmente, la tercera es 1. Entonces, ¿cuáles son los divisores del 12? Bueno, así fácilmente se observa que va a ser el 2 y el 3. Sin embargo, de cajón siempre manejemos que el 1 va a ser el primer divisor de todo número. Es evidente. Y al final, pues el propio número, ¿verdad? Solo en el caso de los primos, que van a ser los únicos, porque por definición los primos, pues, son aquellos que se dividen entre sí mismos y la unidad únicamente. Pero cualquier otro número siempre va a ser el 1 y el 12 al final y sus divisores internos que vamos a colocar ahí. Entonces tenemos al 1 y si es par, pues obviamente va a tener de divisor al 2, por lo que es un número par. Luego, puesto que el 3 es el que sigue, agregamos al 3. Sin embargo, sabemos que hay otros números que dividen al 12, pero ¿cómo obtener los otros divisores del 12? Bueno, va a ser a través de la combinación de estas cifras. Para ello les recomiendo que miren el video, uno de los videos anteriores sobre combinaciones y permutaciones, puesto que eso nos ayuda a percibir el concepto de lo que es una combinación. Es muy importante. Quizás en este ejemplo resulte un poco, tal vez no tan relevante, pero para otros números más altos, el hecho de poder hallar sus divisores implica saber combinar bien los factores primos de su descomposición y poder hallar todos los resultados de manera exacta. Bueno, vamos a combinar. Tenemos al 2, lo combinamos con el que le sigue, que es el 2, luego volvemos a tomar el 2, lo combinamos con el que le sigue, que es el 3. Entonces, ahí están todas las combinaciones de 2 en 2. No tomamos a este otro 2 porque básicamente sería hacer lo mismo que con el anterior. Y no se vale, ¿verdad? Puesto que son combinaciones. Tienen que ser cada subgrupito sin repetir a otro, no importando el orden, ¿verdad? Es decir, que no crearíamos otro grupo de combinación escribiendo simplemente 3 por 2. No se vale, puesto que ya está 2 por 3. Entonces esto nos forma al 4 y esto nos forma al 6 y finalmente pues al 12, que es el propio número, que es la combinación de todos los números a la vez. En ese caso son los 3, 2 por 2, 4, por 3, 12. De esa manera pues se encuentran los divisores. Procedamos a hallar otro, por ejemplo el del 18. 18 tiene al 1 y puesto que es par va a tener al 2, ¿verdad? Veamos qué otros tiene. Termina en par, tiene mitad, 9, tiene tercera, 3, tiene tercera, 1. Entonces, el siguiente sería el 3, inmediato al 2, ¿verdad? Entonces combinemos 2 por 3, listo, una combinación de 2. Luego, el otro es un 3, entonces nos saltamos eso, ¿verdad? Y pasamos al siguiente, sería 3 por 3, 6, y este pues da 9, entonces sería 6, 9, y finalmente las combinaciones de 3 en 3 que nos llevarían al propio 18. 2 por 3, 6 por 3, 18. Y ahí tenemos todos los divisores del 18. Entonces,
Divisores comunes, tenemos acá al 1, tenemos al 2, también al 3, al 6. Entonces ahí entra en juego el adjetivo común, es decir, cada quien tiene sus divisores, pero los comunes son esos que hemos emparejado acá, son comunes. Ahora démosle cabida al concepto de máximo. ¿Cuál es el máximo de los comunes divisores? El 6, ¿verdad? Entonces podemos decir, en este caso, que el MCM es igual a 6. Entre el 12 y el 18 el máximo común, puse múltiplo, el máximo común divisor sería el 6. Ahora bien, hay una, al igual que en el mínimo común múltiplo, una técnica es la técnica rápida para encontrar el máximo común divisor. Entonces, al igual que en el mínimo, se alinean de esta manera, se pasa una raya y vamos a aplicar acá a la derecha de la raya únicamente una división común a ambos. Es decir, vamos a escribir números acá por el cual sean divisibles ambos. Por ejemplo, los dos terminan en par, entonces el 2 forma parte de esta respuesta, 6 y 9. Luego nos preguntamos, ¿qué número divide a ambos al mismo tiempo? En este caso el 3, 6 entre 3 a 2 y 9 entre 3 a 3. Luego ya no existe un número a colocar acá que pueda dividir a ambos al mismo tiempo. Si le ponemos 2, dividirá solo al 2 pero no al 3. Y si escribimos 3, solo a este 3 pero no al 2. Entonces, por así decirlo, el trabajo del MCD ahí se detuvo, ahí se trabó, ya no podemos seguir. Entonces, nuestro MCD sería este 6 y observen cómo coincide. Y al igual que como explicamos en el caso del mínimo común múltiplo, el MCD no necesariamente tiene que ser solo para dos cantidades. Este método puede ser para varias, ¿verdad? Podemos ilustrar eso con otro ejemplo. Vamos a suponer que nos piden hallar el máximo común divisor de estas cifras. Por ejemplo, vamos a trabajar un poco más alto. 24 y podemos trabajar al 36. Entonces, escribimos acá 12, 24 y 36. Vamos a recurrir al método rápido, puesto que ya comprendimos el concepto de lo que es el máximo común divisor. Ahora nos valemos de esta herramienta. Mitad, 6, 12, 18. Mitad nuevamente porque la comparten todos. 3, 6, 9. ¿Qué cosa común, qué divisor común hay para todos? El 3, 2, 3. Y ahí se trabó el proceso, porque ya no existe un divisor común para todos. Entonces, por lo tanto, el MCD es el producto de esto. 2 por 2, 4, por 3, 12. En efecto, es posible dividir cada uno de estos entre estos. 12 entre 12 a 1, 24 entre 12 a 12, 36 entre 12 es a 3. Lo mismo sucedía acá. El 6 es un divisor para el 12 como para el 18 y de hecho es el máximo. Aunque el 1, 2, 3 lo podían dividir, pero no era la máxima cantidad de dividir. Tanto el mínimo como el máximo común tienen sus diversas aplicaciones en la vida real, en la vida práctica, ¿verdad? Luego en videos posteriores estaremos hablando un poco más acerca de lo que son aplicaciones a esto. Ahora quiero simplemente tomar un tiempo para explicar más a fondo cómo encontrar todos los divisores de un número, puesto que quiero hacer referencia a cómo poner en práctica las combinaciones para esto, puesto que sabemos que a algunos alumnos, a algunos estudiantes, se les hace un poco difícil encontrar toditos los divisores de un número, especialmente cuando ya son de 3 cifras un poco más altos. Pero la clave está en las combinaciones. Vamos a ver a qué nos referimos. Descompongamos factorialmente al 72. Vamos a suponer que andamos buscando todos sus divisores. Entonces termina en par, es divisible entre 2. Termina en par, es divisible entre 2. Par es divisible entre 2. Entonces, tenemos acá
esto. Entonces, vamos a armar combinaciones de 2. Tendríamos al 2 por 2, al 2 por 3 y luego pues al 3 por 3. Entonces tendríamos de divisores al 4, al 6 y al 9. Hagamos combinaciones de 3, 2 por 2 por 2, iríamos al 8, 2 por 2 por 3, entonces tendríamos 12. Luego tenemos que avanzar, ¿verdad? Ya no comenzar en 2 por 2 para dar cabida a otro grupo de 3 distintos. Tendríamos que comenzar acá, 2 por 3 por 3, 2 por 3, 6 por 3, 18. Luego le damos cabida a los grupos de 4. Los grupos de 4, comenzamos con los 3 primeros y agregamos al 3. 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Luego, si mantenemos los primeros 3 y pasamos hacia el siguiente 3, no hacemos nada, quedaríamos en lo mismo. Entonces tenemos que avanzar, nos olvidamos de este 2 y comenzamos a partir de aquí los grupos de 4. 2 por 2 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 4 por 9, 36. Y allí pues ya simplemente nos resta el de 5, que es la multiplicación de todos ellos, que son 5 factores, y eso nos va a llevar al 72. Por lo tanto, podemos decir que los divisores del 72 tenemos al 1, al 2, al 3, y luego comenzamos a agregar todas estas cantidades, ¿verdad? 4, 6, 9, o bueno, en orden, al 8, al 9, al 12, el 18, el 24, el 36 y finalmente el 72. Y el mismo procedimiento podemos llevar a cabo con otros números que tengan, digamos, factores variados, no simplemente repetitivos como el 2 y el 3. Quiero tomarme unos minutitos para ilustrar ese caso. Bueno, estos son los divisores del 72, ¿verdad? Observen qué cantidad. Solo fue posible a través de la combinación. Es una excelente herramienta. Vamos a tomar unos minutitos para crear un número con varios números primos, por ejemplo el 2, el 3, por el 5, por el 7. Ok, vamos a amarrar acá 3 por 7, 21, 2 por 5, 10. Entonces, los divisores del 210. Siempre el 1 de cajón y si es par, el 2. Entonces, procedemos a descomponer al 210 entre 2, 105. Ya no es divisible entre 2, hacemos la prueba de 3. 1 más 0, 1, más 5, 6. Entonces, tiene tercera. La tercera es 35, o sea, la división entre 3 es 35, termina en 5, tiene quinta, no tiene tercera porque 5 y 3 es 8, lo cual no es un múltiplo de 3, tiene quinta, 7 y pues el 7 únicamente séptima. Entonces, combinemos de 2 en 12, tenemos al 2 por 3, al 2 por 5 y al 2 por 7. Luego nos olvidamos del 2 y comenzamos con el 3 sin volver hacia atrás, solo hacia adelante. 3 por 5, 3 por 7. Nos olvidamos del 3 y avanzamos al 5 y el que le sigue el 7. Y se nos han acabado las combinaciones de 2 en 2. 6, 10, 14, 15, 21, 35. Hagamos combinaciones de 3 en 3. Los primeros 3 dígitos, factores, 2 por 3 por 5, mantenemos fijos los dos primeros, al 2 y al 3, y variamos al 7, se nos acabó el comienzo de 2 por 3, mantenemos fijos siempre al 2, nos olvidamos del 3 y avanzamos al 5, antes de decirle adiós al 2, ¿verdad? Más bien nos olvidamos del 3 y hemos avanzado al 5, y luego le agregamos al 7. Luego agotamos todos los comienzos con 2 y por obligación tenemos que irnos a comenzar con el 3, luego viene el 5,
y el 7. Y aquí pues nos va a producir 5 por 3, 15, por 2 es 30, 7 por 3, 21, por 2 es 42, 7 por 5, 35, por 2, 70, y acá pues tenemos 7 por 5, 35, por 3, 105. Ya con la de 4 estaríamos hablando de todo el propio número 210. Entonces podemos decir, vamos a escribirlo acá, que los divisores incluirían al 6, al 10, copiando estos de acá, al 14, al 15, el 21, 35, vamos a escribir acá 30 primero para que vaya en orden, 42, 70, 105 y el 210. Observen qué poderosa esta herramienta de la combinación para poder hallar todos los divisores de un número a través de un procedimiento definido. Es casi como algo, como una regla a seguir, por así decirlo, para poder encontrar de manera precisa, sin dudas, cada uno de los divisores. Bueno, espero les haya sido de utilidad este video. Siempre les estamos invitando a suscribirse a nuestro canal en NUM y a compartir el contenido. Les invitamos a estar pendientes siempre del material que estamos compartiendo. Un saludo a todos, hasta pronto.